Conoce mi tutorial que te permitirá conocer adecuadamente la selección, utilización y construcción de los textos. Asimismo, te ayudará y te dará a conocer el cómo construir párrafos adecuados y los elementos que debe tener, y además la utilización adecuada de los signos de puntuación. Comencemos con las propiedades de los textos. Dicen que para que un texto contenga adecuadamente la información existen tres diferentes funciones, que es la adecuación, es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística, o sea, la geografía, la historia, el grupo social, la situación de comunicación y los dialectos geográficos. La coherencia, un dominio del procedimiento de la información. La coherencia establece cuál es la información pertinente que se va a utilizar en el texto. Y la cohesión hace referencia a los artículos, gramáticas, el texto, puntuación, conjugación, conectores lingüísticos, etc. Las principales formas o mecanismos de cohesión para evitar la repetición son las anáforas, las situaciones léxicas por sinónimos, el elipsis, catáforas, deixis, marcadores o conectores. La entonación es muy importante, la puntuación, relaciones temporales, relaciones semánticas entre palabras, mecanismos lingüísticos y la presentación de los textos. Otro tema fundamental que debe conocer el ser humano son cómo manejar los signos de puntuación. Tenemos en cuenta que existen diferentes signos de puntuación que facilitan la comprensión del que escribe o lee. Además, nos permite dar la entonación adecuada a la lectura, las frases y oraciones que pueden alterar el significado y el sentido con el solo cambio de los signos ortográficos. Una nota clave es que los signos de puntuación pueden clasificarse como relativos a la pausa, relativos a la entonación y relativos a la distribución. El punto señala la pausa, la coma señala una pausa menor que el punto y coma. La coma y el punto y la coma de los signos de puntuación son los más utilizados. Existen numerosos signos de puntuación, pero los más comunes son los signos para indicar una pausa, como la coma, puntos suspensivos, punto y coma y dos puntos. Después están los signos de entonación. Estos se dividen en dos. Están los signos de interrogación, que sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa de una frase. En el idioma español existe un signo de apertura y otro de cierre, que deben colocarse obligatoriamente al comienzo y al final de la frase, expresando alguna pregunta o duda. Después están los signos de admiración y exclamación, que indican que la oración expresa alguna sorpresa, asombro, alegría, etc. Son signos dobles que se escriben para indicar el principio y el final de una exclamación. Después están los signos auxiliares, como el paréntesis curvo, el paréntesis recto, las comillas, comillas sencillas, rayas, un guión, líneas para subrayar, llaves, párrafos, etc. Posteriormente tenemos los signos para indicar pausa. La coma es uno de ellos, la separación de oraciones o frases, alguna palabra encerrada. Continuamos con el punto. Existen varios tipos de puntos: punto y seguido, punto y aparte, punto final en un escrito, punto en la abreviatura y en los números. Se usa el punto y seguido al finalizar cada oración de un mismo párrafo. Se llama punto y aparte al terminar un párrafo en el texto continúa en otro párrafo. Se usa un punto final cuando terminas o acabas un escrito o una división importante en el texto. Se usa el punto después de una abreviatura. Se usa el punto después de los números que forman un enunciado o alguna oración. Posteriormente seguimos con los puntos suspensivos. Se usan puntos suspensivos cuando queremos dejar las oraciones incompletas y el sentido suspenso. Al leer, la entonación es indecisa. Se expresa incertidumbre, expectación, duda, temor, ironía, indecisión, entre otros. Se expresa por 3 puntos consecutivos, significa pues que el lector debe adivinar la palabra o palabras que se han dejado de añadir. No se da un espacio entre las palabras y los 3 puntos suspensivos. Si la oración sigue después de los puntos suspensivos, se coloca un espacio antes de la próxima palabra, la cual se escribe en minúsculas. Si la oración termina con puntos suspensivos, se dan 2 espacios y a la próxima oración comienzan las mayúsculas. Ejemplo: me parece que sí, coma, pero puntos suspensivos, no sé si se pueda, puntos suspensivos, veremos. A ver. El punto y coma. El punto y coma se usa cuando deseamos señalar una pausa que por lo general
es más prolongada que la pausa que nos indica una coma, pero es más corta que la del punto, o sea, señala una pausa y un descenso en la entonación. Se usa el punto y el coma en los siguientes casos, para dividir la oración de una cláusula larga que ya contiene una o más comas. Los dos puntos. Los dos puntos indican una pausa larga. Lo que se escribe después de los dos puntos sirve para completar, aclarar o resumir lo que se ha expuesto anteriormente. Se usan los dos puntos en los siguientes casos: después de un saludo en una carta y después del vocativo que se usa al principio de un discurso, para separar una palabra o frase que indica ejemplificación. Los marcadores y conectores lingüísticos proporcionan cohesión y estructura para poder interpretar los textos y tienen diferentes características. Tipos de marcadores o conectores lingüísticos. Están los iniciadores, los aditivos, marcadores que introducen operaciones discursivas, de expresión del punto de vista, de tematización, los marcadores llamados principalmente conectores, aditivos o sumativos, marcadores de interacción estructurales del discurso oral, marcadores de demandas o de confirmación de acuerdos o de desacuerdo. Pasemos a otro tema de suma importancia, que es el párrafo, la estructura interna del párrafo. El párrafo es una unidad del texto escrito, el cual se ha desarrollado una determinada idea que presenta una información de manera organizada y coherente. Esta idea se expresa mediante oraciones interrelacionadas que constituyen un bloque informativo delimitado formalmente por un punto y una parte. La estructura del párrafo es así. Primero está la estructura semántica, la informal. En algunos párrafos, la idea central o temática se expresa por una oración directa o una idea principal que puede estar ubicada al principio, en el medio o al final del párrafo. Cualidades del párrafo. Un párrafo debe ser desarrollado solo una idea fundamental, porque al introducirse otras ideas ajenas al tema se rompe la unidad. Estructura formal. Las oraciones están unidas por marcadores lingüísticos, ejemplo, pero, cuando, entre otros, se usan comas y puntos como elementos de cohesión. Las oraciones que componen un párrafo deberían guardar el siguiente orden: iniciar con una introducción del párrafo, medio de información complementario sobre la introducción, final con una especie de conclusión del párrafo. Clases de párrafos. Están los párrafos introductorios, presentan el tema; párrafos de enlace o transición, anuncian una nueva información sobre el tema; párrafos informativos, desarrollan la información del tema; y están los párrafos de conclusión, sirven para finalizar un tema importante. Ese orden debería seguirse para escribir un texto completo. Y para finalizar nuestro tutorial está el texto descriptivo. Es aquel que define algún tema y consiste en representar con palabras el aspecto o apariencia de alguna persona, animal o objetivo. Como su mismo título lo dice, son textos que describen lo que está pasando. Gracias por acompañarme a revisar mi tutorial. Espero que te sirva para que elabores tus textos de una manera adecuada.